bien, dice así la bendita palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, del versículo 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya en algunas oportunidades me he referido en otros sermones a una situación en la labor pastoral que hemos tenido que atender. ¿Cuál? Personas que consultan, buscan una consejería para consultar sobre qué hacer o qué decisión tomar, o si está bien o está mal algo que es evidente la respuesta que la palabra de Dios da. Ahora, esto no está mal que alguien consulte sobre una determinación, sobre una situación, sobre algo que es muy evidente en la palabra del Señor. Sin embargo, también he comentado al respecto que en ocasiones es difícil no concluir que la intención detrás de este tipo de inquietudes por las cuales se nos buscan en ocasiones, más que buscar una guía sincera, es tener un aval sobre una decisión que ya la persona ha tomado y que es contraria a la palabra del Señor. No está mal que alguien busque a los oficiales de la iglesia para pedir consejo sobre una situación, así lo que va a pedir consejo sea muy evidente en la palabra del Señor. Tal vez el hermano lo está pasando por alto en ese momento, pero nos hemos encontrado con que por lo general, cuando es algo muy evidente en la palabra y aún así consulta, a veces vemos que la intención es como si quisieran tener una respuesta distinta a la que la palabra ya les está dando, porque consideran que tal vez es o muy difícil de aplicar o porque ya han tomado una determinación y quisieran de alguna manera ver si por si acaso el pastor o el oficial apoya esto que yo ya he determinado, aunque la palabra del Señor esté diciendo algo. Dios nos libre de ello. Ahora, no siempre esa es la actitud que hay detrás de un hermano que tiene dudas sobre qué hacer, cómo proceder, aunque ese hermano que está preguntando tenga en su mente el conocimiento sobre lo que la palabra de Dios dice al respecto. La verdad es que todos nosotros, de una manera creciente, debemos avanzar en la habilidad de saber aplicar a nuestra vida lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Así que muchas veces alguien consulta sobre algo que tiene una duda, aunque esa persona es consciente de que hay un principio bíblico que habla al respecto, pero requiere una instrucción mayor o tal vez el consejo de un hermano con más tiempo en el Señor. Esto no es algo que sea desaprobable y no siempre es la actitud que señalé al principio. William Hendriksen, un comentarista, escribe al respecto sobre esta última situación que describí. A menudo el hombre se muestra desorientado acerca de hechos que en lo profundo de su corazón conoce realmente con exactitud. Voy a volver a leerlo. A menudo el hombre se muestra desorientado acerca de hechos que en lo profundo de su corazón conoce realmente con exactitud. ¿Y por qué he hecho esta introducción sobre aquel que busca consejo, pero está realmente buscando una excusa para hacer algo que es contrario y evidente en la palabra del Señor? O aquel que genuinamente busca consejo, aunque en su mente misma esté el principio bíblico allí. Esta introducción es importante porque nos conecta incluso con la misma situación que el texto que nos corresponde exponer en esta noche nos muestra,
acerca de algo que estaban viviendo los tesalonicenses. Los tesalonicenses, el texto de esta noche nos muestra que los tesalonicenses estaban teniendo una inquietud creciente sobre una situación, pero resulta que ellos ya sabían acerca de esa situación. Tenían una inquietud creciente y vemos que se estaba presentando en medio de la iglesia sobre algo en lo que ellos ya habían sido instruidos. ¿A qué me refiero? Me refiero al tema específico del tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba inquietándose mucho sobre este tema que ya sabían. ¿Cuándo sería el regreso del Señor Jesucristo? Por eso mencioné en la introducción esto. A veces, y como lo describe muy bien Hendriksen, a veces el hombre se muestra desorientado acerca de cosas que en lo profundo de su corazón conoce realmente con exactitud. Es por eso que también señalé que todos nosotros debemos de manera creciente avanzar en la habilidad de saber aplicar algo que ya conocemos, pero aplicarlo a nuestra vida diaria. Y es probable que el tema de hoy tenga que ver con alguno de los que están aquí sentados. Es probable que si le pregunto acerca de qué dice la Biblia acerca de el tiempo en que el Señor Jesucristo va a regresar, usted lo pueda decir, pero también es probable que usted viva su vida como si no supiera esto. Al parecer, algunos de los tesalonicenses estaban siendo afectados en su vida cristiana por la excitación creciente que generaba la curiosidad, la malsana inquietud de empecinarse en saber el cuándo del regreso de nuestro Señor. Y ya vamos a ver por qué la señalo aquí de malsana inquietud. Podremos entender entonces que el deseo de aprender de la palabra y de saber más es bueno, pero no en este caso, porque ellos ya habían sido instruidos al respecto. Y parece ser que en medio de la iglesia algunos estaban demasiado inquietos al respecto y queriendo indagar algo sobre lo que la palabra del Señor ya da instrucción, pero ellos queriendo tener mucho más. Vamos a ver la exposición de este texto en 3 puntos que he titulado así. El primero es el conocimiento que tenemos acerca de cuándo regresa Cristo. El conocimiento que tenemos acerca de cuándo regresa Cristo. Obviamente este conocimiento es por la palabra de Dios. El punto número 2 es lo que ese conocimiento resulta en nosotros como creyentes, en contraste con el incrédulo. Y el tercer punto es la actitud que se espera de nosotros como resultado de conocer esto acerca de la venida del Señor Jesucristo. Empecemos entonces con el punto número 1 y quiero que volvamos a tener en cuenta entonces cuál es el trasfondo de esto. Algunos en la iglesia estaban teniendo una inquietud desbalanceada, una curiosidad pecaminosa sobre aspectos en los que ya estaban instruidos a saber la venida del Señor Jesucristo, y esto estaba afectando a la congregación y ya vamos a ver en qué sentido. Punto número 1, el conocimiento que tenemos acerca de cuándo regresa el Señor Jesucristo. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los tesalonicenses ya habían sido instruidos, ya tenían conocimiento acerca del cuándo de la venida del Señor. Cuando Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones, está usando 2 palabras que creo yo son muy conocidas en el medio evangélico. Son las palabras griegas cronos y kairos. Los tiempos es una expresión del cuándo vendrá cronológicamente, hablando de fecha. Y las ocasiones
o como otros pasajes dicen, las sazones, es el cuándo en el sentido de el tiempo oportuno o la conveniencia. Así que cuando el apóstol Pablo les dice que los tiempos, acerca de los tiempos y las ocasiones, el apóstol Pablo se está refiriendo a el momento específico y cuándo sería ese momento conveniente de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que les dice con respecto a este tema del momento y la momento oportuno de la venida del Señor Jesucristo? Les dice que ellos no tienen necesidad de que les escriba al respecto. ¿Y por qué no tienen necesidad de que les escriba al respecto? Porque ellos ya saben. Esa misma expresión ya se las había dicho en referencia a algo que los tesalonicenses ya también habían aprendido muy bien y que estaba dando fruto en medio de ellos. ¿Qué? El amor fraternal que debían tener los unos con los otros. Devuélvase al capítulo anterior, al capítulo 4, al versículo 9. Mira lo que dice. Y quiero que notes las similitudes de la expresión que encontramos en este primer versículo del capítulo 5. Primera Tesalonicenses 4:9. Dice, pero acerca del amor fraternal. Y te voy a leer lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ok. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vemos un perfecto paralelo. No tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis ¿qué? Aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas que los tesalonicenses ya sabían? O sea, que no tenían necesidad de que se les escribiera al respecto. La diferencia entre estas dos cosas a las que Pablo le dice que ellos ya saben y que no tienen necesidad de que se les escriba es que en cuanto al amor fraternal, que ya sabían, estaba siendo aplicado en sus vidas de tal manera que al apóstol Pablo solo le queda decirles que en cuanto al amor fraternal abunden en ello más y más. Un conocimiento, algo que ellos ya saben, que están viviendo y que está teniendo el fruto esperado. Pero en cuanto a la venida del Señor, ellos ya tenían ese conocimiento. Pablo les dice que no es necesario que Él les escriba al respecto, pero ese conocimiento no estaba teniendo el resultado esperado. Y ya nos vamos a referir a ello. Ahora, he mencionado que ellos ya saben, que ellos ya conocían. Ahora, ¿qué era lo que ellos conocían? ¿Qué es lo que ellos sabían y que nosotros debemos saber por la palabra de Dios en cuanto al tiempo y a las ocasiones del regreso del Señor Jesucristo? El versículo 2 nos lo dice claramente. Pero antes de pasar directamente a él, quiero ver el énfasis que hace al principio del versículo 2. Dice, porque vosotros ¿qué? ¿Sabéis cómo? Perfectamente. Otra vez reitera. Al principio dice, usted no tiene necesidad de que yo les escriba al respecto de los tiempos y las ocasiones. Y aquí reitera, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué saben perfectamente? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vosotros sabéis perfectamente, no deja duda de que ellos ya saben el cuándo. Todavía no he dicho el cuándo. Ellos ya saben. Y nosotros debemos saberlo por la Escritura. Un comentarista escribe, si ellos solamente reflexionaran un poco al respecto, se darían cuenta que las cosas sobre las cuales se están inquietando eran en realidad muy bien conocidas por ellos. En otras palabras, a diferencia de lo que vimos en el sermón anterior,
de que ellos estaban inquietos y que podían llegar a una tristeza que los desanimara porque resulta que muchos de sus hermanos en Cristo habían muerto y Pablo no había podido instruirlos acerca de qué pasaría con ellos si el Señor regresaba allí. En este caso ellos ya sabían, ellos tenían conocimiento. Si hubiesen pensado y reflexionado un poco al respecto, no tendrían esta inquietud, esta excitación en medio de la iglesia que estaba generando problemas a los que ya me voy a referir. Y aún así, teniendo conocimiento acerca de cuándo viene el Señor, los tiempos y las ocasiones, eso estaba resultando en una actitud incorrecta, no la que se esperaba. Ahora podremos vislumbrar un poco acerca de esa actitud que estaba generando esta saber algo, pero pareciera que no pudiesen aplicarlo en su vida diaria. Vayamos por favor a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 2. ¿Qué estaba generando que algo que ellos sabían y no estaban teniendo en cuenta les estaba llevando a la inquietud? Dice 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es entonces esta actitud que estaba resultando de no tener en cuenta algo que ellos ya sabían, pero que torpemente estaban pasando por alto? Pablo lo describe aquí como moverse del modo de pensar y conturbarse. ¿A qué se está refiriendo Pablo con moverse del modo de pensar y conturbarse? Esto lo que sugiere es un cambio en la actitud diaria de los creyentes tesalonicenses, una excitación, una animosidad que les podía llevar a tomar actitudes extremas. En esa expectación que ellos tenían del regreso del Señor Jesucristo, y esto afectando su vida diaria, su vida cotidiana, descuidando sus responsabilidades y sus deberes. De esto ya hablamos un poco en sermones anteriores con el tema que se volvió la ociosidad. Cristo vuelve, Cristo está pronto a regresar. ¿Para qué estoy yo volteando en el trabajo? ¿Para qué me estoy esforzando? ¿Para qué me estoy esforzando en los sembrados, en la educación de mis hijos? Y ya Cristo viene, esto se acabó. Vamos con Él a algo mejor. Pero ese conturbarse también podía resultar en una animosidad de querer saber el cuándo exacto para lo siguiente. ¿Por qué ellos estaban con esta curiosidad de saber el cuándo exacto? Para estar preparados. Y alguien dirá, pero eso está bien. No. Porque es querer saber el cuándo para prepararse, mientras que la Escritura nos llama no a saber el cuándo para prepararnos, sino para prepararnos siempre, estar siempre preparados, porque la Escritura ya nos ha dicho el cuándo, que hasta ahora no lo hemos mencionado. Voy a volver a repetir esta parte. Ellos estaban teniendo una animosidad de querer saber el cuándo exacto. A usted tal vez le suene esto como improbable para nuestros tiempos, pero ¿sabes qué? Ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido con hermanos muy queridos.
que dan oído a una curiosidad antibíblica de poder calcular cuándo es el regreso del Señor Jesucristo. Y las motivaciones es porque si yo sé el regreso del Señor Jesucristo, entonces voy a estar preparado. Y puede sonar como bueno, pero no lo es. Porque es querer saber el cuándo para prepararse, mientras que la Escritura nos llama a estar siempre preparados. Para algunos, suponer saber el cuándo, si es que daban oídos a algunos de los cálculos que a través de la historia de la iglesia se han hecho, podía resultar en el posponer estar preparado, o sea, en un crecimiento en su vida en santidad y posponerlo hasta cuando sea el momento adecuado, porque ya se está llegando su regreso. O sea, yo quisiera saber cuándo para antecitos poner todo en orden. Y esto es precisamente contrario al propósito del conocimiento que se nos ha dejado del cuándo en la palabra de Dios. Y hasta ahora no he dicho cuándo. Pero el cuándo que nos da la palabra del Señor tiene un propósito totalmente contrario a este. En un tema paralelo con esta actitud, hay muchas personas que supuestamente, esto no es así, posponen su entrega al Señor, posponen su radicalidad y su entrega a las cosas de Dios, porque ya vendrá el tiempo cuando ya haya disfrutado de todo en la vida en que yo entonces me pueda dedicar a ello. Como si tuviesen control de los tiempos y de los cuándos de sus propios tiempos. David Burr comenta: es posible que la idea inconfesable detrás de este interés sea la de muchos estudiantes, y pone un paralelo. ¿Cuál? Dedicar el mínimo esfuerzo ahora con la esperanza de poner todo el empeño en los días inmediatamente anteriores al examen. Eso de estar preparado. ¿Y qué tal que se demore mucho? Yo quisiera saber el cuándo, porque yo teniendo claro el cuándo, entonces ya cuando se acerque el asunto, ahí sí ya la dedico toda. Ese pecadillo, esa actitud, eso que yo sé que Dios desaprueba, pero es que si yo pudiese percibir el cuándo, entonces yo ya tomaría cartas en el asunto cuando sea el momento. John Stott dice: creían que podían prepararse más fácilmente para la venida de Cristo en juicio si sabían cuándo llegaría. Y dice: sin duda tal idea era ingenua, aunque la entendemos. No en el sentido de aceptación, obviamente. Ahora, para quienes se vean tentados a pensar así, Pablo recuerda entonces lo que ellos saben perfectamente y no deben olvidar, y lo que nosotros debiéramos saber perfectamente y no deberíamos olvidar en caso de que esta actitud nos acechara. El cuándo. Final del versículo 2. El final del versículo 2 nos dice cuándo. Nos dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? La metáfora que está usando aquí el apóstol Pablo apunta al cuándo. ¿Sabes cuándo es el cuándo? No lo sabemos. No sabemos cuándo, pero eso lo sabemos segurísimo.
Y el segundo punto que esta metáfora usa es a lo sorpresivo que va a ser para algunos ese suceso. Pero quiero dejar claro esto, aunque el mismo texto más adelante nos lo va a enseñar. No saber cuándo tiene que ver con nosotros los creyentes. Y lo sorpresivo en un sentido de calamidad, porque eso es lo que queda con la visita de un ladrón, es en referencia a los incrédulos. Y algunos tienen dificultad con el uso de esta metáfora de un ladrón en su actividad al pensar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero entender en qué sentido debería ser suficiente para no tener restricción con esta expresión que es inspirada por el Espíritu Santo. Que se use el que un ladrón venga de manera sorpresiva y cuando nadie lo espera. Es una metáfora que es inspirada por el Espíritu Santo. Es más, el mismo Señor Jesucristo la usa. Sin perder el texto de estudio, acompáñame a Mateo capítulo 24, versículo 42. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice así la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es el mismo Señor Jesucristo quien también utiliza este símil. Pedro, por ejemplo, advirtiendo de aquellos que se burlarían de lo que nosotros creemos como creyentes acerca del regreso del Señor, dice que ellos iban a preguntar, bueno, ¿será que se le olvidó dónde está la promesa de su advenimiento? A lo que responde el apóstol Pedro, que no es que el Señor esté retardando su promesa, sino que Él es paciente, no viniendo porque cuando venga viene en juicio, sino que es paciente, dando la oportunidad de que vengan a Él en arrepentimiento. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en Apocalipsis, en la visión de Juan, el Señor, en la visión que tiene Juan, el Señor también advierte, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al apóstol Pablo, tenemos al mismo Pedro y en la misma visión de Juan el mismo Señor Jesucristo usando esta imagen del momento de su venida, el cuándo, como un ladrón que viene en la noche. Así que sobre el tiempo exacto, el cuándo, la Biblia enseña claramente que nadie sabe. Esa es la voluntad del Padre y hay un propósito con esa determinación soberana de Dios de no haber revelado el cuándo, sobre la que ya nos vamos a recibir. Lo que sí queda claro es que aquellos que se desgastan inquietándose y especulando sobre el tiempo exacto del regreso de nuestro Señor, están ignorando voluntariamente lo que la palabra de Dios enseña, enredándose con perjuicio para sus propias vidas y la de aquellos que torpemente dan oído a sus enseñanzas. Porque la Escritura es clara. Y yo espero que ante esta pregunta usted responda claramente. La Biblia enseña el cuándo viene el Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Eso es lo que sabemos. Y eso está muy claro. Mateo 24 nos enseña que cuando el Señor ya estaba muy cerca del tiempo de su entrega, de su pasión, iba saliendo del templo y sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y más adelante, cuando llegó al monte de los olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que el Señor empezó a enseñarles sobre diferentes señales que vendrían advirtiendo estos sucesos. ¿Cuáles sucesos? Pues aquí el versículo sobre ellos preguntan sobre 3 aspectos. 1, la destrucción del templo. 2, la llegada de los últimos tiempos, que tal vez algunos no lo saben, pero los últimos tiempos es desde la primera llegada del Señor Jesucristo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Las señales que habría en ese tiempo y que estarían advirtiendo continuamente acerca de su regreso, pero también las señales más cercanas a su regreso. Ahora, el tema no es ver las señales que el Señor Jesucristo dio sobre todos estos eventos, sino que he introducido este texto porque sobre su regreso el Señor Jesucristo es claro a afirmar allí más adelante algo. En el Mateo 24:36, y quiero que vayamos hasta allí, dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y después va a pasar a ilustrar cómo muchos serán tomados por sorpresa en su venida, porque no estarán esperándolo, no estarán viviendo sus vidas a la luz del retorno, de su retorno. Y se reitera aquí las mismas 2 cosas que nuestro texto de estudio reitera. Nadie lo sabe y algunos serán sorprendidos por calamidad eterna. Ahora, ¿por qué cité este texto? Primero que todo porque el Señor Jesucristo señala una vez más y de manera específica: el día y la hora nadie la sabe. Ahora, algunos en su torpeza dicen: el día y la hora no se sabe, pero de pronto le calculamos el mes y el año. ¿Sí o no? El día y la hora nadie lo sabe, y que viene como ladrón en la noche. Debe quedarnos claro esto: la Biblia nos dice cuándo viene el Señor. No sabemos. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. Ahora, este texto tiene un texto paralelo, este de Mateo 24:36, y es el siguiente. El Señor Jesucristo dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto lo dice en Marcos 13:32. Y aquí el asunto se vuelve aún más tremendo, porque no solamente dice que nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre, sino que aquí en Marcos 13:32 dice que la hora ni el día no lo saben ni los ángeles, ni el Padre, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Aquí aumenta que ni el Hijo lo sabe. Ahora, ha habido mucha controversia, aún en medio de férreos cristianos defensores de la divinidad de Cristo. ¿Y por qué menciono de controversia en férreos defensores de la divinidad de Cristo? Por este asunto: ¿cómo Cristo no va a saber si Él es Dios? Ahora, algunos concluyen que el Hijo
en aquel momento no estaba en posesión del conocimiento mencionado. Y esto enfatiza su humanidad. Y otros que sencillamente ese dato no estaba entre las cosas que el Padre le había dado para comunicar a los hombres, aunque en virtud de su atributo divino de omnisciencia, Él sí lo sabía. Algunos tienen dificultad en esto. Si el Señor Jesucristo dice que ni el Hijo lo sabe, es porque no lo sabía. Y otros lo explican de esta manera. Lo que pasa es que el Hijo no viene a decir lo suyo propio, el Hijo no viene a hacer su propia voluntad, el Hijo viene a revelar lo que del Padre le ha sido revelado para dar. Por lo tanto, ese conocimiento por voluntad del Padre no le fue dado a revelarlo, y es en ese sentido. ¿Cuál es el punto para nosotros? El punto para nosotros, aún con esta expresión del Señor Jesucristo, es que esta es la doctrina ortodoxa, correcta, bíblica acerca del tiempo de su venida. La Biblia enseña que con respecto a cuándo viene el Señor Jesucristo, nadie lo sabe. Pero eso es un conocimiento vital. No saber el cuándo es un conocimiento importantísimo. Porque tener eso claro genera en la vida de los creyentes un crecimiento en santidad. El regreso de Cristo, lo que sabemos del regreso de Cristo, no saber cuándo, en un verdadero creyente, a la luz de la Escritura, debe impulsarle a una creciente vida en santidad. Y alguien dirá, ¿cuál conocimiento si no sabemos cuándo? Sí sabemos que vendrá, y eso es seguro, aunque no sabemos cuándo exactamente, y eso tiene un resultado en el creyente. Eso hace toda la diferencia con el incrédulo. Punto número 2. Lo que ese conocimiento, ¿cuál conocimiento, pastor? Si no tenemos conocimiento, no, sí lo tenemos. Usted hoy puede hacer un chascarrillo cristiano y decir, yo sé cuándo regresa el Señor. ¿Cuándo regresa el Señor? No lo sabemos. Eso es lo que sabemos. Ahora, lo que ese conocimiento resulta en el creyente, lo que genera en el creyente es presentado por el apóstol Pablo y lo presenta en contraste con el incrédulo. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, y mira, aquí ya puede verse el contraste de cuando está diciendo que ellos, cuando ellos digan, mas vosotros, versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando digan paz y seguridad, esa es la expresión que usa Pablo en medio de esta metáfora de la venida del Señor, de aquellos que no esperan la visita de un ladrón. Él sigue usando la metáfora. Están tranquilos. Creen que no tienen ningún riesgo. Por eso dicen paz y seguridad. Están tranquilos y piensan que no hay ningún riesgo. Obviamente,
Es una referencia a una vida ausente del entendimiento de que el Señor regresa en juicio y regresa cuando nadie lo espera y todo hombre tendrá que responder ante Él. Por eso están tranquilos y piensan estar seguros, como muchos están con respecto a que no se pasan por la idea que tal vez el ladrón venga hoy. Cuando Cristo regrese, así será el lloro y el crujir de dientes, porque serán sorprendidos, y cuando sean sorprendidos, ya la calamidad estará sobre ellos. No hay oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Al igual que el destino del hombre que queda sellado con su muerte, asimismo el día de su venida representará para algunos, como dice el apóstol Pablo, destrucción repentina. No pienses que cuando de pronto percibas, porque la Biblia dice que todo ojo le verá la venida del Señor Jesucristo, con este conocimiento que tú ya tienes, entonces vendrás a arrepentimiento. La Biblia nos deja claro que cuando Cristo regrese, allí no habrá más oportunidad. Será como la mujer que está encinta, embarazada, que siente los dolores y ya no hay manera de echar para atrás. No hay manera de espere un momentico. Por eso trae esta ilustración de la mujer encinta con dolores. Y el texto, el versículo 3, termina diciendo algo categórico: no escaparán. Así que lo que se muestra primeramente aquí en cuanto a la venida del Señor Jesucristo es que muchos simplemente están pensando en todo está bien y no hay ningún riesgo. Todo está bien y no hay ningún riesgo. Paz y seguridad. Pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No escaparán. Pero eso, hermanos, no es lo que pasará con los creyentes que tienen conocimiento acerca de la doctrina del regreso de Cristo. Y aquí es donde yo una vez más me imagino al despistado preguntando: pero si no tenemos conocimiento del cuándo. Pero sí lo tenemos, como lo tenían los tesalonicenses, y por eso Pablo les dice: porque vosotros sabéis perfectamente acerca de los tiempos y las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que les escriban. Sí tenemos conocimiento, por eso el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Sabemos que Cristo viene para juicio y sabemos que nadie sabe cuándo. Y eso marca toda la diferencia con uno incrédulo. Y esto nos lleva al punto número 3. La actitud que se espera de nosotros, resultado de este conocimiento bíblico. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os ¿qué? Sorprenda como ladrón. Pero no habían dicho que Él viene como ladrón en la noche. La expresión de ladrón en la noche nos da a entender a nosotros los creyentes que no sabemos cuándo. Pero la parte de sorprendernos, no. Y la parte de sorprendernos para calamidad y destrucción, no. Nosotros no sabemos cuándo, pero el creyente maduro y que reflexiona sobre esta doctrina bíblica no debería sorprenderse ante la llegada del Señor. Si nosotros sabemos que el Señor regresa para justo juicio y que nadie sabe cuándo, ¿cuál crees tú que será la actitud de un creyente cauto, advertido por ese conocimiento?
de seguro es estar preparado. Pastor, ¿esto para qué me sirve para mi vida cristiana? Nosotros vivimos influenciados no solo por el mundo, sino por un cristianismo utilitario, que espera que me dé consejo para sacar beneficio de aquí, de ahora, de mi comportamiento, y desecha este tipo de conocimientos. Tener presente la venida del Señor Jesucristo con estas características que tiene, a un creyente en el momento de la tentación debería prevenirle. A alguien que se profesa cristiano, ante una actitud continuada de desagrado del Señor, debería impulsarle no a un no, pero todavía tengo tiempo. Y amados hermanos, no en el sentido de que si el Señor regresa y nos encuentra en estas actitudes, entonces será para calamidad y destrucción, sino que cuando un creyente tiene el Santo Espíritu de Dios, ama a Dios y teme a Dios y sabe que Él regresa para juicio, hace todo lo posible para vivir el día a día a la luz de un regreso que podría ser en cualquier momento. Estar preparados. Nosotros no nos fundamentamos sobre las experiencias, pero voy a darles un ejemplo para que entiendan esto. A mí, doña Sandra Hurtado ya me venía predicando el Evangelio completo. Y yo haciéndole el quite a sus invitaciones a ir a la iglesia. Lo que yo sí sé es que un día yo estaba dictando hora cátedra de diseño gráfico en un instituto de arte. Y estaba yo allí solo, frente al computador, ya habían salido los alumnos. Y estando allí tranquilo, sin nada más en mi mente, empiezo a escuchar lo que para mí fue inequívocamente, en mi torpeza e inmadurez y falta de conocimiento bíblico, empiezo a escuchar describirlo como un desfile desde el cielo. Venía y me imaginaba yo en ese momento el Señor regresando, como es descrito en las visiones de Apocalipsis, en un caballo. Y yo al principio levanté mi vista y cuando el sonido se fue incrementando, el pánico que se apoderó de mí, porque estaba viviendo en mi experiencia la venida de Cristo y algo había hecho bien la que después se convirtió en mi esposa, porque yo sabía que ya no había nada que hacer. Y se fue incrementando el que venía desde el cielo, y yo lo que hice allí fue, me tiré al piso, pero yo sabía que no había esperanza para mí. El sonido siguió incrementándose, el pánico de lo que yo viví en ese momento no lo he experimentado ni en mis mayores épocas de fechorías en otras situaciones, pero cuando el sonido fue disminuyendo y desapareció, y yo todavía estaba allí sacudiéndome las rodillas del suelo empolvado, respiré profundamente y me di cuenta que al lado hay una marquetería y estaban poniendo un rotor que hacían para pulir el vidrio de los espejos. Pero lo que quiero ilustrar es que el Señor en su providencia, y nosotros no hacemos ni doctrina ni nos basamos sobre experiencias que hayamos tenido y menos sobre esta, que resultó en el motor de una marquetería, pero personalmente me dio el atisbo
un pequeño adelanto en una experiencia que sé que por la gracia de Dios y por la fe que tengo en el Señor Jesucristo no viviré. Lo que ha de significar para el que cree que está en paz y seguro, retardando todo lo que se le ha dicho acerca del Evangelio, lo que experimentará cuando el Señor Jesucristo venga en gloria para juicio y ya no haya más oportunidad. Yo no digo que ese día recibí al Señor, pero fue un muy buen incentivo para después, cuando el pastor Pablo Andrés le aceptó la invitación para ir a la iglesia. Lo que quiero que quede de esto que acabo de narrar es lo siguiente: hoy espero que cuando salgan de aquí sepan que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo vendrá y que nadie sabe cuándo, y que algunos van a ser sorprendidos de manera terrible, como cuando alguien llega a su casa y se encuentra que lo que no esperaban y que lo que esperaban que estuviera seguro no lo es. Pero que nosotros como creyentes, no saber cuándo, nos impulsa a ser cautos y a ser preparados para vivir una vida, para que cuando el Señor regrese, yo no tenga que vivir ese pánico acerca de un Dios que viene para un justo juicio, sino que yo pueda tener un gozo de saberme perdonado en Cristo Jesús, de que no voy a ser hallado en mis propias justicias, sino en la de Cristo, y que ese día para mí será de celebración y no de destrucción repentina. Maranata, el Señor vuelve. Eso dice la palabra del Señor. Pero la iglesia del siglo XXI, muchas de ellas o lo han sobredimensionado al punto de una excitación que le lleva a tratar de averiguar lo que no nos es dado, y otros con un total olvido acerca de estas doctrinas que deben tener incidencia en nuestra vida diaria, crecimiento en santidad. Padre, gracias Señor por tu palabra.